Por ejemplo, yo digo, ¿qué grande es tu casa? How big your house is. Note que en esta oración no dije how big is your house. Porque si digo is your house, ahí sería como si estuviéramos preguntando. ¿Qué casa tan grande? Ahí normalmente simplemente sin decir el tan, pues yo digo what a big house. Entonces ahí utilizo what por el hecho de tener adjetivo y sustantivo dentro de la misma oración. En inglés hay varias formas de cómo decir qué. Y en el día de hoy vamos a ver el qué admirativo, que es un qué cuando normalmente lo utilizamos más un adjetivo, cuando decimos, por ejemplo, qué grande es tu casa, qué rápido tú hablas, qué hermosa es tu familia, etc. Ese que más un adjetivo es el que vamos a aprender hoy. Y ese que no se dice what, sino que se dice how. Aunque how sabemos que traduce como, pero cuando decimos que más un adjetivo, o sea, más una cualidad, ahí decimos how. Por ejemplo, yo digo, qué feo, en vez de decir what ugly, decimos how ugly. Si yo digo, por ejemplo, qué grande, how big. Qué bonito, how beautiful. Qué tarde, how late. Qué especial, how special. Y así sucesivamente. O sea, que ese que, en vez de decirse what, se dice aquí how. Por ejemplo, yo digo, qué lento tú trabajas. Entonces, ¿qué digo ahí? How slow you work. Sí, por ejemplo, yo digo, qué grande es tu casa. How big your house is. Note que en esta oración no dije how big is your house. Porque si digo is your house, ahí sería como si estuviéramos preguntando. Por ejemplo, yo digo, qué caro es tu carro. Entonces, ¿qué digo ahí? How expensive your car is. How expensive your car is. Yo digo, por ejemplo, qué gorda, qué gordo está tu padre. Entonces, ¿qué digo ahí? How fat your father is. Por ejemplo, yo digo, qué tímido es tu hermano. How shy your brother is. How shy your brother is. Y así sucesivamente. Entonces digo how más un adjetivo para decir que. Sí, estamos claros. Por ejemplo, yo digo, qué rápido tú terminas. How fast you finish. Sí, how fast you finish. Entonces ese que más una oración admirativa, ahí se dice how. Sí, how. Pero hay que tener cuidado con esto, ya que si yo combino adjetivo más sustantivo, en el sentido que si yo digo, por ejemplo, qué carro tan caro, qué casa tan grande, aquí yo tengo adjetivo y sustantivo. Si tengo adjetivo solamente, pues digo how, qué grande, how big, qué pequeño, how slow, qué bonito, how beautiful. Pero si tengo adjetivo y tengo sustantivo en este caso junto, entonces ahí no utilizo how, sino que utilizo what. Por ejemplo, yo digo, ¿qué casa tan grande? Ahí normalmente, simplemente sin decir el tan, pues yo digo, what a big house. Entonces ahí utilizo what por el hecho de tener adjetivo y sustantivo dentro de la misma oración. Sí, por ejemplo, ¿qué casa tan grande? What a big house. ¿Qué carro tan caro? Entonces, ¿qué digo? What an expensive car. What an expensive car. Sí, yo digo, ¿qué lugar tan emocionante? What an exciting place. Sí, por ejemplo, qué oportunidad tan buena perdí. What a good opportunity. O what a good chance I lost. Entonces, how va a ser qué más adjetivo. Qué feo, qué grande, qué especial. How big, how special, how big, etc. Pero si yo digo qué y tengo adjetivo y sustantivo juntos, entonces no sería how, sino que en este caso, pues utilizaremos what a. Por ejemplo, qué comida tan deliciosa. What a delicious food. What a delicious food. Por ejemplo, qué persona tan agradable. What a nice person. What a nice person. Sí, yo digo, por ejemplo, qué noche tan romántica pasé contigo. Entonces, ¿qué digo ahí? What a romantic night I spent with you. ¿Estamos claros? Entonces, ese que es admirativo, tenemos que tomar cuidado. Si solamente es adjetivo, pues decimos how. Pero si es adjetivo y sustantivo junto, entonces en este caso utilizaríamos el what.